Amigos de la revista peruana de Ciencias Penales, una revista que, como ustedes bien saben, ya tiene más de 25 años eh, en el mundo jurídico y adicionalmente en los últimos 3 números, gracias al auspicio de la Universidad San Juan Bautista, que permite que la revista pueda seguir editándose y pueda seguir publicándose en nuestro país. En esta oportunidad es para mí un placer enorme poder contar con la presencia de la profesora Mirenchu Corcoy Vidasolo, quien es catedrática de la Universidad de Barcelona y que hoy ha tenido la gentileza de acompañarnos para poder conversar algunos temas de derecho penal. Profesora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas Buenos días, gracias. muchas gracias y también me siento muy satisfecha de estar aquí otra vez en esta universidad y la más antigua de Latinoamérica, no lo dudo. Y bueno, también la UB es una de las más antiguas de España, con lo cual somos públicos y antiguos. ¿Cómo la ha recibido Perú? Entendemos que no es la primera vez que está por No, aquí. no es la primera vez, ya me siento como en casa, la verdad. Me siento muy bien, no. Entiendo, muchas gracias por estar con nosotros. Profesora, usted quería comenzar básicamente aprovechando precisamente esta oportunidad que ha tenido usted del intercambio con Perú para conocer un poquito sobre su percepción del derecho penal peruano, de probablemente cómo nos ve usted en este campo. Hombre, yo creo que muy avanzado realmente Perú. El Código Penal, una cosa es cómo se aplique, no voy a entrar ahí, pero el Código Penal es un buen Código Penal, quiero decir, tiene cosas discutibles como todas, como el nuestro, como todos, pero yo creo que es un Código Penal moderno y muy bien elaborado. Y en esa línea, hablando del Código Penal, profesor, usted, por ejemplo, trabajó a nivel de una tesis doctoral un delito tan interesante como es el delito imprudente, ¿no? ¿Cuál es su percepción en una sociedad hoy en día que se le denomina la sociedad del riesgo, eh, sobre el tratamiento que se le viene dando a los delitos imprudentes? Yo siento que todavía se le sigue considerando una suerte de delitos menores frente al dolo. Sí, es cierto, pero que yo creo que cada vez tiene más protagonismo. Además, el hecho de que se castiguen cada vez más conductas por imprudencia, es decir, que haya más delitos. En España tenemos cada vez más, o sea, tenemos lavado de activos por imprudencia, financiación del terrorismo por imprudencia, medio ambiente prácticamente. Y yo creo que es bueno por varias razones, porque yo creo que es muy grave un hecho doloso, pero también es muy grave un hecho imprudente. Es decir, yo creo que a la sociedad, al ciudadano, que tiene derechos, también tiene deberes y por tanto también tiene unos deberes de cuidado que debe respetar. Por tanto, el infringir un deber de cuidado elemental, yo creo que tiene que limitarse el derecho penal a la imprudencia grave. Yo aquí estoy hablando de imprudencia, sé que el Código Penal peruano habla de culpa todavía, yo creo que eso es algo, es común, es lo que hay en toda Latinoamérica realmente, y yo creo que eso para mí sería uno de los, si tendría que poner algún pero, ese sería uno, ¿no? Pero porque es que la culpa, claro, antiguamente sí, pero la imprudencia era una forma de culpabilidad y hoy en día está en el injusto, entonces no tiene mucho sentido. Pero bueno, también en Alemania se distingue, ¿no? Fahrlässigkeit, imprudencia, Schuld, de culpa, ¿no? Entonces creo que eso sería un punto, ¿no? Pero bueno, eso es un término, es algo terminológico, aunque siempre tiene, lo terminológico tiene siempre un trasfondo importante, ¿no? Bien, en todo caso, yo creo que es importante por esto que he dicho, porque un ciudadano que tiene derechos tiene deberes de respetar los bienes jurídicos y, por tanto, también de no infringir deberes de cuidado elementales. Por eso creo que debería limitarse la imprudencia grave. Ujú. Y otro aspecto que para mí es importante, aunque sea desde un punto de vista consecuencialista, es que en la discusión dolo e imprudencia, más que figuras como la preterintencionalidad o que como crear una figura intermedia entre el dolo y la imprudencia, el regnes, etcétera, yo creo que el hecho que haya poder al juez poder castigar por un hecho imprudente si no se prueba el dolo le facilita no forzar el dolo, no presumir el dolo. Es decir, ya sé que es un consecuencialismo, ¿no? Pero yo creo que es importante y en un estudio de la jurisprudencia española se demuestra que la concepción del dolo en los delitos en que cabe la comisión por el hecho imprudente y en los que no es diferente. Ujú, correcto. Justo hablando del tema del delito imprudente, pretendiendo abordar un poquito su desarrollo académico, recuerdo que este trabajo que usted desarrolla, su tesis doctoral, lo hace de la mano del profesor Santiago Mirpuch. ¿Qué recuerdos
de la época de trabajo con el profesor. Bueno, yo con el profesor Mir llevo desde que entré en la Universidad de Barcelona el año 83 como becaria de investigación, o sea que solamente he estado 4 años que estuve en la Universidad Pública de Navarra, saqué la cátedra allí, pero se veía vinculada a la Universidad de Barcelona en el máster de penal, o sea que toda mi trayectoria está unida a la del profesor Mir. Lo que pasa que bueno, hemos ido evolucionando también cada uno en unos caminos diferentes y pues por ejemplo en los aspectos de imprudencia, imputación objetiva, muchos de estos pues casi el doctor Mir me ha seguido a mí. Yo, por supuesto, sigo a Mir y para mí la obra de Mir, que en aquel momento es la que... Porque yo no fui discípula de Mir en la universidad, porque él estaba en ese momento en la Autónoma de Barcelona, y yo estudié en la de Barcelona, pero me impactó su obra de función del derecho penal, ese libro que ahora se editó por BDF, claro, y la introducción a las bases del derecho penal también. Esos dos libros para mí fueron... bueno, me cambiaron la perspectiva y luego, bueno, todavía en ese momento no tenía el manual, tenía las lecciones de derecho penal, pero bueno, pues luego también el manual, pero para mí el aspecto esencial de lo que me ha marcado el profesor Mir es esa función del derecho penal, vincular la política criminal con la teoría del delito y esa idea del ex ante me parecen fundamentales. Y el Estado democrático, Estado social y democrático de derecho, que es el punto de partida de su teoría. Es probablemente el profesor Santiago Mir Puig el penalista más influyente de los últimos tiempos, por lo menos en habla hispana. Yo creo que sí, por lo menos de los tradicionales, vamos a decir. Claro, ahora pues van saliendo otras figuras, pero yo creo que sí, yo creo que es el más importante. Yo creo que en un momento previo pues estuvo Cerezo, por ejemplo, que sería Cerezo Mir, pues es una institución, ¿no? En otro sentido diferente, a lo mejor Muñoz Conde o Gimbernat, Enrique Gimbernat creo que es otro referente. Pero yo creo que sí. Bueno, desde luego para mí sí, pero creo que en general también. Y en el caso suyo, ¿qué otras influencias recibió para poder desarrollar su obra académica, además de la... Bueno, pues bastantes. He comentado precisamente durante la conferencia por la obra de Frisch, para mí fue fundamental en unos aspectos, y por ejemplo la de Jacobs también. Jacobs 1, siempre matizo, porque luego hay Jacobs 2 y Jacobs 3, y ahora parece que hay Jacobs 4, que vuelve al bien jurídico, pero ese ya no lo conozco, pero en todo caso Jacobs, su libro de Fahrlässigkeit y Delicte fue fundamental, porque en lengua hispana había poquísimo, absolutamente muy poco. Había La culpa de Quintano Ripollés, y poco más, no había nada. Y cada más Quintano nunca continuó, murió muy joven y siempre, porque precisamente Enrique Gimbernat es discípulo de Quintano Ripollés y nunca ha tenido maestro, porque... Y en el caso suyo, por ejemplo, ¿quiénes son los que actualmente continúan la obra suya? Es decir, Bueno, pues la verdad es que tengo bastante gente, tanto en Latinoamérica como en España. No sé, pues está Víctor Gómez, Juan Carlos Hortal, bueno, y más jóvenes, ¿no? Celia Díaz, por ejemplo. Ahora me olvidaré de alguien y quedaré fatal. No sé por qué he dicho nombres, pero... Y bueno, luego, por supuesto, en Argentina, en Chile, en Perú también. En Perú ahora se va a presentar un libro que ya se publicó el año pasado, de Armando Sánchez Málaga, sobre la teoría del dolo. Creo que es un libro magnífico y que además la tesis en realidad se va a hacer en 2 libros, porque luego va a salir uno en 2020 sobre el tratamiento de los estados mentales, es decir, los aspectos subjetivos en el mundo anglosajón. Correcto. Y dígame, una consulta, ahora que usted hablaba del tema del dolo. ¿Cuál es la importancia, entendemos usted a desarrollar un trabajo sobre el tema del dolo en los delitos económicos? ¿Cómo podemos entender hoy en día, por ejemplo, esta figura en este ámbito? Yo creo que precisamente la importancia que ha adquirido, la relevancia del derecho penal económico en estos momentos es una de las razones, no la única, evidentemente una de las razones de la llamada normativización, objetivización del dolo, porque claro, ahí toda esa idea de la intención, del querer el resultado, queda totalmente sin sentido, porque lo que el sujeto quiere, lo he dicho hace un rato, ¿no? Es poder o dinero o las dos cosas, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo demás es accesorio, absolutamente. Entonces, claro, el dolo acaba siendo conocimiento. Entonces, la discusión más bien está actualmente en cómo se determina ese conocimiento. Yo creo que la discusión central en este momento no es tanto la idea de querer el resultado, que yo creo que está siendo muy abandonado, sino cómo probamos el conocimiento. Entonces, hay quien se mantiene en ese estado psicologicista, ¿no? Del estado mental del sujeto, lo cual creo que no es propio de un estado social y democrático de derecho. Es decir, yo creo que hay 2 razones para no estar de acuerdo con esas teorías del estado mental psicologicista. Una
es pragmática, consecuencialista, en el sentido que no se va a poder probar en el proceso el estado mental, que es lo que ha comentado Kinhoyser, que ya lo dijo en los años 80, ¿no? Eso es una razón, pero yo creo que hay otra de fondo, quiero decir que el Estado no tiene derecho a entrar a que el sujeto piensa o no piensa, es decir, eso es algo interno del sujeto y que por tanto al Estado lo que le interesa son lo que se expresa, lo que sale fuera, los hechos. Y ese hecho puede tener un significado de un hecho doloso o un hecho imprudente, y eso es lo que interesa, y eso lo podemos probar a partir de datos objetivos. Oh, correcto. Mire, profesora, profesora Corcoy, revisando un poco la experiencia, el desarrollo suyo en su vida académica, entiendo que en algún momento participa usted de una suerte de observatorio de criminología. Quería aprovechar esa información para consultarle, por ejemplo, a usted sobre un tema que a nosotros en el Perú, hoy en día mucho más que antes, nos golpea con una intensidad poco imaginable en algún momento, quizás, es el tema de la corrupción. ¿Cómo se puede abordar el tema de la corrupción en la criminología? ¿La criminología puede darnos respuestas para hacer frente a un tema tan agudo? De repente lo conocen, nosotros, por ejemplo, tenemos a los últimos exmandatarios de nuestro país en la cárcel en o muertos. Exacto. ¿Cuál es la posibilidad de responder? No, perdón, no me río, lo siento. Porque lo siento. ¿Cuál es la posibilidad? No, ciertamente es chocante, sencillamente. Pero... Además los penalistas nos volvemos un poco macabros, también. Va como los médicos, que también tienen ese punto negro. Sí, así, definitivamente. Pero le consultaba por esto, es decir, vamos, normativo, las normas existen, aún así la corrupción está presente. ¿Criminológicamente es posible encontrar algún tipo de...? Yo creo que la criminología puede aportar muchísimo y yo creo, antes he comentado que no tenemos que copiar del mundo anglosajón, del mundo norteamericano, pero eso es lo único que tenemos que copiar y lo único que no hacemos, es decir, una criminología empírica, no criminología crítica, ni otras cosas que no sirven para nada, pero una criminología que estudie el origen del crimen, por qué se produce, cómo se puede evitar. Por ejemplo, allí en el ámbito de la delincuencia, por ejemplo, se ha desarrollado lo que se conoce como la criminología urbanística, es decir, entonces ahí con temas como farolas o cómo se urbaniza una zona puede disminuir enormemente la criminalidad. Empezó ya con los cristales rotos de Garland, ¿no? Que claro, si se ven cristales rotos y pintadas, pues la gente va a seguir. O sea, eso es un ámbito, pero en la corrupción también hay que ver los orígenes, por qué pasa. Y yo creo que ahí hay un punto muy importante, para mí es el central y el que no hacemos caso, que lo que se hace es agravar las penas, crear delitos, no sirve para nada. Eso desde un método deductivo ya lo hizo Cesare Beccaria, a los finales de los años siglo XVIII, diciendo que la eficacia del derecho penal no dependía de la dureza de las penas, sino de la seguridad en su cumplimiento. Y en los años 2000, o sea, en el siglo XX, siglo XXI, Paul Robinson, un criminólogo y de criminal law, de derecho penal, Paul Robinson, norteamericano, ha hecho estudios empíricos a partir de encuestas y se demuestra lo mismo, es decir, con un método inductivo, empírico. O sea, Cesare Beccaria parte de los principios generales y llega a esa conclusión y Robinson parte de los datos empíricos y llega a la conclusión de lo mismo. Entonces, la sensación de impunidad es lo que hace que la corrupción se expanda enormemente, porque se parece normal. Parece algo, pues este lo hace y el otro lo hace. Sí, condenamos al presidente de la República, que es muy llamativo, ¿no? Es lo que yo llamo derecho penal simbólico, pero todos los demás siguen cobrando. Entonces, eso yo creo que es lo que hay que evitar. Por mucho que pongas 15 años, 20 años, pues, si yo pienso que no me va a pasar nada, pues hago un análisis costo-beneficio, y digo, bueno, pues vamos a arriesgarnos, ¿no? Como el que juega a la bolsa o a la lotería. ¿Y cómo hacer en esa clase de situaciones de evidente racionalidad probablemente en el uso de la ley penal? Claro, es que además, cuidado, si hay un ámbito que hay racionalidad es ese. En delitos violentos, como puede ser un homicidio o determinadas lesiones o violaciones, ahí la racionalidad es muy poca, pero en estos otros claro que hay una racionalidad. Pero, digamos, frente a una población desencantada de sus gobernantes, de sus políticos, de sus autoridades, que evidentemente exigen castigos duros,
frente a ciudadanos, probablemente una población que se escandaliza más por un tema de un funcionario recibiendo un dinero que por un homicidio en su presentación simple. ¿Cómo manejar el tema del intervencionismo penal de manera que se deje satisfecho no solamente los límites de la intervención penal, sino también el tema social? Pero yo creo que a la sociedad hay que explicarle precisamente lo que he tratado de explicar ahora. Hay que explicarle que no se trata, con la gravedad de las penas no conseguimos nada, que lo que tenemos que conseguir es que se aplique realmente y además no con una dilación de años, no, que haya una intervención. Para eso tiene que tener medios. El sistema de justicia tiene que ser un sistema de justicia independiente, que es uno de los problemas esenciales en todos los países, no hablo solo de Perú, por supuesto, y eso no se pone en los medios, ni el dinero ni la voluntad política, que sería mucho más importante que agravar las penas. Y creo que a la sociedad también hay que explicárselo. Es decir, no sirven las largas penas, lo que sirve es que se cumplan las penas. Correcto. Y quería aprovechar ese tema vinculado a cuestiones sociales que aquejan necesariamente al Perú para trasladarla a otro tema que está cobrando importancia ya desde un tiempo atrás en nuestro país, que es el tema de la violencia de género. ¿Cuál es la relación y las posibilidades que tiene el derecho penal para realmente hacer frente a este tema que hoy por hoy inunda naturalmente jurisprudencias y también códigos penales al punto de tener delitos nuevos como por ejemplo el acoso sexual en nuestro país? Sí, en todos los países, quiero decir, es algo realmente que yo creo que era necesario. Era necesario visualizar que esa violencia es muy grave, porque claro, tradicionalmente lo que era, bueno, lo que queda en la familia y ahí no nos metemos porque el derecho penal no tiene que entrar ahí. Claro, eso ha cambiado radicalmente y es como tiene que ser, evidentemente. Pero yo creo que se está llevando a un extremo, iba a decir peligroso, sí, peligroso porque lo he comentado también antes, ¿no? El hecho que se pueda condenar a alguien por únicamente la testifical de la víctima. A mí eso me parece muy grave. Y si hablamos de acoso sexual, más, porque ¿a qué le llamamos acoso sexual? Es decir, yo en la universidad estoy en varias comisiones de igualdad y era un chico que según unas chicas, pero que eran de doctorado, ya 20 y pico de años, que les miraba mal. O sea, mirar mal eso es acoso. Que no es que mirase mal, era su forma, no. Digo, pero hizo algo, dijo algo, no. Eso es acoso. Entonces, claro, a ver, aquí no quedó en nada, pero bueno, el chico tenía una beca, se quedó sin beca y se fue de la universidad. Es un chico súper válido. No era de derecho, era de sociología, pero bueno. Correcto. Y en esa línea, frente a lo que usted acaba de comentarnos sobre este tema de la violencia de género y la intervención del ámbito del derecho penal, básicamente a mí se me venía a consultarle por el tema de cómo debemos conceptualizar entonces hoy el derecho penal, porque probablemente conforme a la coyuntura que nosotros vivimos, ya el concepto de derecho penal tradicional, clásico, el garantista, el que nos aparecen en los manuales probablemente más tradicionales de derecho penal, aparentemente ya ha dejado de tener validez frente a la situación. ¿Cuál es Yo creo que no, yo creo que las garantías y los principios deben respetarse todos, desde el primero hasta el último. Yo estoy en contra absolutamente de esos partidarios del llamado derecho penal mínimo, ¿no? Porque al final es que es una trampa, porque dice el derecho penal nuclear, ese es el derecho tradicional con todas las garantías, y en los otros, bueno, menos penas, pero menos garantías. No, yo creo que tienen que ser las mismas, absolutamente las mismas en todo el derecho penal. Otra cosa es hasta dónde tiene que entrar el derecho penal, y yo creo que se excede, y en muchos casos yo creo que habría soluciones. Por ejemplo, la violencia de género, no tanto en el acoso, sino en los clásicos de violencia, de maltrato, ¿no? De físico y psíquico. Yo creo que parte del problema viene de la regulación de las lesiones. Porque una paliza se considera que eso es una falta de lesiones. ¿Cómo que eso es una falta de lesiones? Porque no hay tratamiento médico-quirúrgico. Pero oiga, es que eso son lesiones muy graves. Entonces, yo creo que y eso nadie lo aborda absolutamente. Creamos delitos nuevos, y fíjense que el delito de violencia de género en España, 153, el básico, tiene mucho menos pena que un delito de lesiones intermedio. Pues claro, parece que estamos agravando y al final estamos beneficiando. Correcto. Mire, qué interesante las reflexiones que usted nos va dando sobre estos temas. Intentando llevar un poco ahora el tema a cuestiones de bienes jurídicos superindividuales, que entiendo es otra de las líneas de investigación que usted ha desarrollado. ¿Cómo definir un bien jurídico superindividual y concretamente, por ejemplo,
usted nos comentará si el medio ambiente entra dentro de esta clasificación. Y en esa línea, pues, ¿es el derecho penal eficaz en la protección del medio ambiente? Bueno, yo desde luego creo que el medio ambiente es un ejemplo claro de bien jurídico supraindividual y un ejemplo claro en el cual está legitimado el derecho penal. La eficacia depende de la voluntad política de intervenir en determinados casos. ¿Qué pasa? Que en medio ambiente muchas veces la contaminación se produce por grandes empresas que tienen mucho poder. Un problema actual de todo el mundo es que quienes gobiernan no son los gobernantes, son las multinacionales. Entonces, estamos dependiendo de eso y claro, es muy difícil que el derecho penal sea eficaz cuando quien está contaminando pues es, yo qué sé, la petrolera X, ¿no? Entonces, ahí es muy difícil. Pero los estados tendrían que imponerse, ahí puede ser eficaz. Y entrando ya en datos concretos, en España, desde que se creyó, no solo desde que se introdujo el delito contra el medio ambiente, sino se creyó en él, ha disminuido muchísimo la contaminación. Otra cosa que no sea únicamente por el derecho penal, evidentemente ahí no hay un estudio serio de cuáles son las razones, pero yo creo que el derecho penal ha tenido mucho que ver. En concreto en Barcelona, que fue donde más se aplicó el derecho penal, y cuando me hablas de eficacia, había un fiscal, bueno, hay un fiscal, Pérez de Gregorio se llama, todo tiene nombre, que creía en el delito contra el medio ambiente y que promovió muchísimos procedimientos por medio ambiente. Y ahí es donde más condenas hay. Si se miran las sentencias de delitos contra el medio ambiente de los 90 a los 2005, el 90% son de Barcelona. No es que en Barcelona se cometan más delitos, es que había un señor fiscal que quiso perseguir. Y en Valencia había otro fiscal que quiso perseguir y lo mandaron al Supremo para que no molestase. Entiendo. Que son esas excepciones. Sí, a mí me gusta ir a datos, ¿no? Porque a veces es más claro que decir, sí, yo creo, no, tenemos datos. Usted, de lo que vamos conversando, hay un elemento común que nos va refiriendo, que es el tema de la voluntad política. Probablemente Sí, mínima voluntad política. Y antes de la entrevista conversábamos un poquito sobre este tema del derecho penal del trabajo, o concretamente lo que es el tema de los riesgos laborales y el derecho penal, ¿no? En el Perú, como le comentaba, tenemos un artículo que habla sobre accidentes laborales como un delito contra la libertad de trabajo, pero que usualmente no es utilizado porque se prefiere aplicar las figuras de las lesiones o del homicidio. Es necesario, digamos, en el Perú, como le digo, el desarrollo probablemente del derecho penal del trabajo es básicamente inexistente. ¿Cuál es la necesidad de contar con un derecho penal del trabajo hoy en día, no? Bueno, yo creo que el derecho penal del trabajo tiene más ámbitos que lo que son los riesgos laborales, porque también son los riesgos de contratos laborales leoninos, en los cuales no hay libertad, con los cuales se incumplen los derechos fundamentales del trabajador, etcétera. Es decir, que el derecho penal del trabajo en España pues es un campo más amplio, ¿no? Pero precisamente en relación en concreto con el delito de seguridad en el trabajo, es uno de los que me plantearía dudas si realmente es necesario, y especialmente en España, porque en España existe una ley de prevención de riesgos laborales en el ámbito laboral que funciona bien, con una inspección de trabajo que funciona bien. Entonces ahí hay un ámbito de eficacia importante. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario? Pues ahí me plantearía dudas. Tampoco digo que sí o que no, porque sí que creo que es importante si en una obra se advierte que no se está cumpliendo ninguna de la normativa de seguridad, a lo mejor el derecho laboral no es suficiente por el desvalor que supone ese tipo de conductas, ¿no? Y aunque no se ha muerto nadie, pues bueno, vamos a tratar de evitar que se muera nadie, la idea de prevención, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que la sociedad se mueve por los resultados. Yo creo que eso debería de cambiarse. Es precisamente el tema que toqué ayer en San Martín de Porres. Me miraban un poco rara, me llamaron revolucionaria, me sentí un poco preocupada. Pero es que creo que sí, que es decir, que la sociedad opine, sí, pero a la sociedad hay que explicarle también. Y puede no haber un muerto, pero si no intervenimos puede haber 10.000. Ajá. Y en esa línea de la necesidad de explicar a la sociedad sobre ciertas situaciones, como filtro probablemente para la aplicación de derecho penal, ¿cree usted que también hay una influencia en el uso de términos que todavía permanecen en los códigos? Por ejemplo, hoy en la conferencia usted hablaba del tema de la culpa, ¿no? Y la connotación que tiene hablar de la culpa, que es diferente a lo que probablemente significa el hecho imprudente, ¿no? Le pregunto lo mismo por el tema de la pena, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros en el código seguimos utilizando el concepto de pena, muy asociado a la idea de penitencia.
las cárceles en el Perú tienen todavía el nombre de establecimientos penitenciarios, es decir, hay todavía como que este trasfondo religioso, cuando en la realidad vemos que lo que hoy se pretende con el derecho penal es fundamentalmente castigo, ¿no? ¿Esto tiene algún Yo tipo de creo que no, relación? yo creo que lo que se tiene que pretender con el derecho penal es prevenir. Yo creo que esa es la diferencia. Precisamente cuando hemos hablado al principio de la conferencia de los neorretribucionistas, son los que están con la idea del castigo. Y yo creo que sí, que la pena tiene que ser un castigo. Es decir, el concepto de pena es castigo. Pero la razón por la que se impone la pena no debería de ser ya terminarse en el propio castigo, sino que tendría que tener también otra función, otra finalidad, que sería, entre otras cosas, prevenir, prevención general negativa, positiva, prevención especial, etcétera. Finalmente, y ya para ir terminando, hoy en día, de alguna otra manera, el derecho penal que conocíamos del homicidio, del hurto, como que aparentemente comienza a desbordarse para ocupar a aquellos sectores que por ahí se sostiene eran más vinculados al ámbito administrativo. Me refiero al tema de la persona jurídica. Seguramente conoce usted que en Perú existe la responsabilidad administrativa, algunos hablan de aquí un fraude de etiquetas. Totalmente. Y hoy evidentemente existe también una dinámica muy interesante en el tema de la implementación de programas de prevención, compliance. los compliance, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva? Es decir, esto es ¿eso es un desborde que está ocurriendo con el derecho penal o es algo, o son sectores que en efecto el derecho penal debe ocupar y debe tratar como suyos? Yo ahí personalmente creo que la responsabilidad penal o administrativa, creo que sí que es un fraude de etiquetas. En Italia también se le llama administrativa y todo el mundo ha interpretado que es penal porque se dilucida en un proceso penal, etcétera. La diferencia más sustancial de Perú es la intervención de la comisión de la CONECEF. Eso es rarísimo, eso es un tema que no puedo entender. Normalmente quien determina si un programa de cumplimiento es correcto o no es un fiscal, no otro organismo gubernativo, porque es que entonces ya ahí pierde todo el sentido. Para mí, tal como está regulado en Perú, pierde todo el sentido. En general, para mí no tiene sentido la responsabilidad de la persona jurídica, no lo tiene, creo que no sirve para nada, pero está ahí y se va a quedar. Entonces es mejor darle un sentido positivo, es decir, buscarle lo que tenga de bueno. Y ahí sí que tengo que admitir que los programas de cumplimiento están mejorando el funcionamiento de las empresas y están mejorando incluso los valores que se defienden en muchas empresas, no digo en todas, pero sí que ha habido un cambio de valores en muchas empresas. Profesora Mirencho, ha sido para mí ciertamente todo un placer poder contar con usted, poder conversar con usted y seguramente que esta entrevista y lo que aquí ha salido en las reflexiones que usted nos ha podido alcanzar van a servir de mucho para todos aquellos que vivimos interesados en el derecho penal. Le agradezco mucho por su tiempo, por su presencia y hasta una próxima oportunidad. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, no querría terminar esta entrevista, que agradezco también el poder haber dado mis opiniones, sin recomendar una revista que creo que es muy relevante en el ámbito penal, que es la Revista Peruana de Ciencias Penales, dirigida por el catedrático José Urquizo, que 25 años creo que es un número relevante y que con la proliferación de revistas es importante mantener estas revistas ya homologadas, legitimadas y que tienen una tradición, y por tanto creo que es importante ayudar, colaborar y realmente quiero recomendar esta revista.